Es verdaderamente triste que la gente, esto le llamo yo el fenómeno de mi tía. Ya se los he dicho a ustedes aquí y me imagino que tienen muchas tías ustedes en el mundo. Es verdaderamente importante lo que estoy diciendo porque les mandan un mensaje por WhatsApp, por memes, por publicaciones y la gente, no solo mi tía, muchísima gente, millones de personas en el mundo dicen, mira, aquí está, aquí lo dice internet, lo dice las redes sociales, lo dice el WhatsApp. Y esto forma una narrativa y esto forma sin duda una manipulación y es materia rica para los que quieren justamente mentir. Es muy triste que la gente se lance así y diga, bueno, entonces ahora desconozco cierto resultado o desconozco cierta elección o desconozco cierto ejercicio del propio pueblo. Y esto está pasando en muchos lugares. No solo con elecciones, sino también con cuestiones de migración, con cuestiones de la guerra, con cuestiones de los ataques, con cuestiones de los ataques militares o económicos. Vamos a hablar de esto aquí en Sábados con Eduardo Luque y que nos trae un súper invitado. Soy Roberto de la Madrid, esto es Detrás de la Razón con Sábados con Eduardo Luque. Comenzamos. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón, muchísimas gracias a la comunidad Detrás de la Razón que en estos días pues, nos ha apoyado muchísimo con la censura a las denuncias contra lo que está sucediendo en Palestina, la censura contra las cuestiones que hablamos en la recesión de Estados Unidos, que viene ese fantasma y que bueno, a muchos no les conviene. Muchísimas gracias. Vamos directamente con Eduardo Luque está aquí los sábados con Eduardo Luque. Ustedes saben que este es un apartado muy importante para él, que con su gran estilo pues nos narra, nos explica, nos analiza y además nos comparte sus investigaciones. Eduardo, qué gusto saludarte, gracias por estar aquí y ahora nos traes un invitado de lujo, si me permites, Javier, es Javier Couso. Aquí normalmente hablamos de tú a las personas, no es falta de respeto, sino es que consideramos una hermandad en todos los niveles, somos creo que como seres humanos iguales, así que si me permites, Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Javier Couso, déjame rápido leer un poquito de tu currículum. Javier Couso, eurodiputado, fue eurodiputado, claro, ex eurodiputado ahora, y bueno, hasta estuviste en un grupo de rock de la Federación Balear, estuviste propuesto en Izquierda Unido, fuiste incluido como número 7 dentro de la lista presentada por la Izquierda Plural en las elecciones europeas, fuiste vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Delegación para las Relaciones con Irak, miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y de la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN y suplente de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta en la Unión Europea México y en la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Pues muchísimas gracias, Javier, yo te agradezco mucho. Eduardo, te agradecemos más por traer a este invitado pues con mucha experiencia y con muchas cosas que nos tiene que decir. Y por si fuera poco, yo les quiero decir que Javier sufrió pues la tragedia de la represión a la libertad de expresión que nos daña no solo a una persona o al gremio periodístico, nos daña a todo el mundo. Quiero que vean esto porque te invadió la tragedia a ti y a tu familia, fuiste pues un protagonista directo de cómo Estados Unidos calla o silencia, y luego además lo posterior a la muerte de tu hermano, con todo respeto, que además silenciaron el caso, y me parece pues prudente solo mencionarlo como una especie de homenaje y para situar también y contextualizar a la gente que nos está viendo. El hermano de Javier, José, pues era un camarógrafo que fue víctima de un cañonazo, fue víctima de la bala de Estados Unidos, un tanque le disparó
a la prensa donde estaba cubriendo en Bagdad. Quiero que vean esto, regresamos y comenzamos, por favor. Gracias, Eduardo, y gracias por traer todo este enriquecimiento al programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está un homenaje pequeño a tu hermano y a la tragedia que sufriste, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí, pues adelante, Eduardo, con la presentación, porque cuando hablaba al principio de, no sé cómo llamarle, ignorancia, apatía, estupidez y sobre todo dejarse envolver, porque con la seguridad de la ignorancia, la gente en la actualidad y más con las redes sociales, esto es un fenómeno no nuevo, antes no había redes sociales, pero pues el fenómeno del rumor, el fenómeno del morbo, que la gente le encanta teorizar y hacerse expertos, y con la mano en la cintura, no me dejarás mentir, Javier y Eduardo, que pues descalifican una elección, dicen, ¿sabes qué? Es que es así la verdad, o la verdad la tiene completamente Estados Unidos, o la verdad la tiene completamente X dictador, y no es así las cosas, no son así las cosas, y por eso vamos a hablar hoy justamente de esto que te gusta mucho a ti, Eduardo, cómo se construyen las narrativas en un caso específico, las elecciones en Venezuela. Adelante, Eduardo, mucho gusto de tenerte los sábados. Encantado nuevamente de estar aquí este sábado y profundamente agradecido a la participación de Javier, precisamente porque él es un especialista, ha estado en el terreno en Venezuela y por lo tanto nos podrá orientar mucho mejor que aquellos que desgraciadamente esta vez no nos hemos podido mover del territorio y estamos aquí recibiendo las noticias y haciéndonos una composición del lugar, ¿no? No es lo mismo estar sobre el territorio que recibir las noticias aquí. La primera reflexión que yo tengo es una frase muy corta de un pensador norteamericano, precisamente, que era Malcolm X, que el señor, que también fue silenciado, asesinado en su momento, también en Estados Unidos. Decía la frase: si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y esto es un poco lo que estamos viendo, lo que está pasando en esta campaña sistemática de manipulación política, que viene al hilo de lo que explicábamos la semana pasada, hablando de la guerra cognitiva. Contra Venezuela hay una guerra cognitiva, hay una guerra híbrida, mejor dicho, y una guerra cognitiva que forma parte de la guerra híbrida, que dura ya 2 décadas, en la que nada de lo que hacían los dirigentes venezolanos, ni con Chávez ni con Maduro, era bueno, todo era malo, y había que eliminar al comunista o aquella persona que era, en aquel momento era Chávez, y ahora cuando murió, que hay un gran paréntesis aquí, que no fue, hay quien especula con razones profundas de que fue asesinado, no murió, fue asesinado, y ahora todo lo malo que había hecho Chávez, ahora lo vuelve a hacer Maduro y es un dictador. Esto es lo que Estados Unidos ha dictado, incluso antes de que se celebraran las elecciones, ya estaban diciendo 2 meses antes la oposición que iba a haber fraude, es decir, ya iban calentando el terreno, y cuando se produce la elección, en ese momento inmediatamente ya dicen que ha habido fraude, no esperan ni siquiera los resultados electorales para decir que ellos han ganado, ¿no? Y esto es una de las evidencias que ahora tenemos. Pero una sola frase. A Norteamérica, a Estados Unidos, no le importa un garete la democracia venezolana. No le importa en absoluto.
lo ha demostrado históricamente. Cuando había dictadores que ganaban las elecciones en Venezuela y masacraban a la población, como fue el Caracazo en su momento, esto no le importó a Estados Unidos porque los demócratas, los presidentes que había en aquel momento eran amigos suyos, ¿no? Hay una realidad objetiva. Venezuela tiene, escuchen bien, 300.000 millones de barriles de petróleo confirmados. Es el mayor productor del mundo de petróleo. Y tiene reservas no confirmadas, se calcula, para un siglo. Por tanto, es el país que necesita a Estados Unidos para mantener su dominio durante un siglo más. Así que... Ahí están los datos que nos enviaste, Eduardo. Efectivamente. Ahí está, como en la gráfica sale como el primer poseedor de reservas confirmadas, estoy diciendo. Reservas confirmadas. Y además que lo puede exportar porque consume una parte pequeña de esta producción. Así que no es un problema de democracia, es un problema de negocio. Y Estados Unidos quieren el petróleo venezolano. Venezuela navega encima de un mar de petróleo. Y esto es lo que les importa a los norteamericanos. El petróleo y, evidentemente, el agua y los recursos naturales que tiene enormemente Venezuela, pero que, desgraciadamente, por los dirigentes políticos que ha tenido hasta que llegó Chávez, realmente no ha podido explotar esa potencia y convertirlo en un país país plenamente desarrollado, ¿no? Y un último apunte para que hable Javier. Hay otro elemento importantísimo. En el mes de octubre, Vladimir Putin ya ha invitado al señor Maduro a entrar en los BRICS y a participar en la conferencia de los BRICS ampliado que se hará en Kazán. Me parece que es en el mes de octubre. Y esto es inadmisible para Estados Unidos. Es inadmisible. Y un último apunte. Ahora ya están saliendo, ya estamos en multitud de países, todos los países de la OPEP, por ejemplo, reconocieron a Maduro y que la votación había sido ecuánime y legal, prácticamente al día siguiente, a los 2 días, sin ningún tipo de problema. Incluso el canciller de Kuwait, Ayman al-Ghazi, que es además el presidente en ejercicio de la OPEP, ha dicho que para reafirmar que la elección de Maduro ha sido correcta, él va a ir a Venezuela a presentar sus respetos cuando el presidente sea nominado como presidente de Venezuela. Esta es la realidad. No es la democracia, muchachos, es el petróleo, por lo que se está dando precisamente este intento de golpe de Estado. Pues muchas gracias, Eduardo, y te recibimos, Javier, te recibimos pues con mucho respeto, admiración y, como te pedí permiso, hablarte de tú. Javier, para abrir boca en esta conversación, a mí me da mucha tristeza ver a los medios televisión, los masivos, los que abarcan muchísima gente, y abarcan muchísima gente no por sus noticieros, noticiarios o informativos, sino pues porque también transmiten telenovelas, culebrones, series de televisión que arrastran a la gente y después les venden las noticias para pues fabricar o uniformar la opinión pública. Me da mucha tristeza que en los noticieros de mi país o de Argentina o de Colombia o de Estados Unidos, por supuesto, que abarcan, estamos hablando de cientos de millones de personas, pues, como lo decía al principio, con la mano en la cintura, dicen, es así. O sea, independientemente, no estoy ni defendiendo, ni estoy en contra de nadie, sino me parece gravísimo para el ser humano que te digan, esta elección es falsa, esta elección es fraudulenta, o sin mostrar ninguna prueba más que los dichos del opositor o más que los memes de los que se oponen. Sin duda hay gente que se opone, o cualquier otro tipo de cosa que no tenga el rigor ni académico, ni de investigación, ni de nada, simplemente por un simple rumor que obedece, y ahí ya vendrán ustedes, como dice Eduardo, pues a unos intereses también multimillonarios. Esto pasa
en mi país, en México, también pasa en España. Veo las televisoras, incluso televisión española, que de pronto tienen una reflexión para empezar, Javier, sobre esto, porque es lamentable, y además una explicación para pues nosotros, por qué crees tú que pase, que se haga, y por qué no tienen los escrúpulos necesarios para decir, ¿sabes qué? Es así, por favor. Bueno, lo primero, saludaros a los dos. Me parece perfecto el tuteo. Es para mí un honor ser invitado en tu programa, que sigo regularmente. Darte las gracias por ese homenaje a mi hermano José, que fue una víctima del periodismo, ¿no? Asesinado en Bagdad el 8 de abril de 2003, junto a otros dos periodistas que siempre en mi familia queremos recordar, Tarek Ayoub y Taras Proksiuk, un productor jordano y un camarógrafo ucraniano, que fueron asesinados precisamente por hacer periodismo. También, antes de contestar a tu pregunta, brevemente, pues un homenaje, ¿no?, a los 168 periodistas palestinos que han sido asesinados, 2 ayer, para sumar hasta los 168 periodistas palestinos asesinados en el genocidio de Gaza. Comparto contigo, ¿no?, mi estupefacción, mi indignación, aquellas personas que hemos trabajado en el periodismo. Yo he sido formado también como periodista, y ver la falta de deontología profesional que se está manteniendo en todo lo que es el periodismo occidental. Lo que pasa es que hay una intencionalidad clara, ¿no? Yo vengo de un país como es España, en el cual se eliminó, por ejemplo, el límite de participaciones entre compañías, con lo cual prácticamente tenemos dos grandes oligopolios de propiedad privada, sobre todo de fondos de inversión, de grupos financieros, grupos grandes empresariales, que está muy poca contrapesada por la televisión pública, como debería ser, y que realmente pues lo que están representando son unos intereses de esos fondos de buitres, pues de esos fondos de inversión y de esa banca que está muy alineada pues con todo el diseño unipolar del mundo estadounidense. Entonces, yo he participado como observador internacional en las elecciones de Venezuela. Yo he ejercido delante y detrás de la cámara, y yo comparo los informativos, que los llamo ya desinformativos de mi país, y no tienen nada que ver lo que yo veo con lo que realmente luego ellos me transmiten, ¿no? Exactamente igual en Europa, no sé si lo sabes, en la Unión Europea aquí se han prohibido, por ejemplo, los canales rusos, ¿no? No por nuestra Constitución, no por una decisión judicial, sino por lo que lo ha dicho la no electa, no ha sido sometida a escrutinio democrático, presidenta de la Comisión Europea, ¿no? Y así se han prohibido, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos claramente es un déficit absoluto. Y tú, que has estudiado también periodismo, como yo, sabemos que lo importante en periodismo es el contexto. Lo importante es contestar a las 5 preguntas. Lo importante es contar también lo que dice el otro. Tanto en la guerra de Ucrania como lo que está pasando ahora en Venezuela, por lo menos en mi país, se presentan unos hechos sin respaldo de ninguna fuente, y se utilizan únicas fuentes de uno solo, con lo cual es periodismo de parte, podríamos decir que es propaganda, pero en ningún caso un periodismo que acerque, como dicen pues los grandes acuerdos internacionales que atañen a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos, en la cual se tiene que dar la información para que el ciudadano o la ciudadana pueda hacerse una composición en su cabeza y poder discernir y opinar. Y tenía mucho que ver con lo que se decía antes, con la guerra cognitiva. Es sustituir a la realidad por las percepciones, y sobre todo por las percepciones inducidas. Estamos de luto, y a mí me da mucha pena que sea asesinado mi hermano, que sean asesinados los periodistas palestinos o de cualquier lugar, precisamente para suplantar un periodismo riguroso por un periodismo que ejerce como una oficina de propaganda de unos intereses que no hemos decidido los ciudadanos. Pues yo dije para abrir boca, pero más bien ya pusiste ahí toda la carne al asador, como sea. Perdón por usar términos coloquiales, pero tratamos a veces de ser un poco didácticos para que estemos más en familia con la comunidad detrás de la razón, que son
pues cientos de miles, afortunadamente. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, pues ahora sí vámonos a la profundidad del análisis en el caso de Venezuela. Nos dices, Eduardo, que pues hay un interés terrible del capitalismo depredador, supracapitalismo de las corporaciones de Estados Unidos en Venezuela, sobre todo por las reservas, y no solo por las reservas de petróleo. Venezuela es riquísimo en cuestiones, en minerales, en oro, en las cuestiones que se necesitan, por ejemplo, para fabricar armas nucleares o en los materiales raros para fabricar pues los implementos de alta tecnología, tanto chips como baterías o como los semiconductores. Bueno, ¿cuál es el papel de esta señora que vemos ahí en las imágenes, Corina Machado, y su candidato? ¿Cuál es el papel, Eduardo, de ellos? Si ¿solamente son portavoces de estos intereses o también hay otra forma de querer supuestamente levantar la voz? ¿Es una torcedura de democracia? ¿Cómo explicamos este fenómeno al mundo? Porque es muy, muy importante. Otra vez el fenómeno de mi tía, que es muy, muy importante, que te dice, mira, aquí dice que ganó. Entonces, ¿cómo explicarle a esas personas pues que no es tan así y que ganó la otra parte, o que por lo menos explicarle, oye, si no tienes datos, ¿cómo te atreves? Sí me gustaría que profundizaras en eso, Eduardo, y que insistieras en esto que te estoy preguntando, por favor. Javier, precisamente. Es un machaque tal, es una aluvión tal de noticias repetidas, porque al final son todo noticias repetidas, que al final acaba, como la tía, creyéndose que aquello que oye repetidamente acaba por ser cierto. Es decir, que al final lo que se ha hecho, lo que ya estaba prefijado antes de las elecciones en Venezuela, era un intento de golpe de Estado, por un lado, y estaba perfectamente dibujado. Por ejemplo, han reconocido la oposición que había un centro de conteo electoral instalado me parece que es en el estado de California. Había un centro de conteo con ordenadores que después hemos sabido que han sido utilizados, se utilizaron para provocar un corte en la transmisión de datos en el Centro Nacional de Elecciones, ¿no? Que estuvo retenida la información durante unos minutos porque había un hackeo en las líneas de comunicación. Por fortuna, esto ya se había previsto y con la participación de la inteligencia también de Venezuela y de otros países, se pudieron evitar el hackeo de las comunicaciones, que era el argumento que necesitaba la oposición para decir hemos ganado y ves cómo el gobierno no dice nada, ¿no? Es porque efectivamente hemos ganado, ¿no? Porque evidentemente estaban todas las televisiones y todos los medios, los grandes medios, estaban todos ya con los titulares puestos. Corina ha ganado, Maduro es derrotado, el chavismo ha muerto. Ya estaban los titulares puestos antes de comenzar. Y esto es lo que ha sido roto precisamente por la voluntad popular, porque la gente ha votado mayoritariamente a favor del señor Maduro y en contra, y la oposición no ha obtenido los votos que pretendía. Y ha sido muy simple, y yo pienso que hay un elemento central en todo esto, ¿no? Cuando la oposición acusaba al señor Maduro, al presidente todavía electo, de que había hecho fraude, el señor Maduro se va al Tribunal Supremo y pide al Tribunal Supremo que todos los candidatos, todos, sin excepción, presenten sus alegaciones conforme que ha habido o no un fraude, porque evidentemente, aparte de la señora Corina y del señor me parece Eduardo, ahora se me ha ido el nombre, perdón, el candidato de la oposición, los demás se presentan en el Tribunal Supremo, presentan su documentación, menos la señora Corina, que dice que no se han puesto de acuerdo en presentar la documentación y que tampoco reconocen, posteriormente reconocen al Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, que ellos ya parten del principio de que todo es ilegal y de que todo está manipulado y que, por tanto, lo único que puede justificar su derrota es el fraude electoral en todos los sentidos. Todo.
la Comisión Nacional Electoral, que por cierto tiene una enorme independencia, que se ha manipulado las urnas, que por cierto están validadas, cada urna era validada por un representante de cada partido, en cada una de las 36.000 urnas que se pudieron en todo el país, que no hay actas, porque lo que sale de la urna electrónica, que es inviolable, por cierto, es un resultado con los votos emitidos, etcétera, etcétera, que ha de ser firmada por cada uno de los vigilantes de la mesa, ¿no? Bien, todo esto no ha servido para nada, porque lo que es la oposición, sabemos que la oposición, los altos cargos de la oposición, habían sido agentes de la CIA, estaban a sueldo, están a sueldo. La señora Corina se denunció incluso por medios norteamericanos que estaba recibiendo dinero en cantidad importante para su sostenimiento personal, más de $1.800.000 al año, para mantenerla en el candelero, haciendo propaganda en contra de Maduro. Es decir, que son personajes que se prestan a comprarse y venderse muy fácilmente. Y una reflexión más. Esto viene a cuento también de lo que pasó con el señor Guaidó. ¿Qué pasó con el señor Guaidó, que se autoproclamó también presidente de Venezuela? Lo único que pasó fue que sirvió para que una empresa, Citgo, que era empresa venezolana, se la quedaran los norteamericanos por un valor de $10.000 millones, que no es poca cosa. Robaron esta empresa, con la firma del señor Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela, sin que nadie lo votase. Esta es la realidad de lo que se está haciendo. Por tanto, cuando la gente reciba la información, tiene que tener un poquito de memoria de lo que ha pasado, ¿no? ¿Dónde está Guaidó? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Ahora lo acabo de ver en un vídeo intentando dar clases de honestidad política y se gana la vida dando conferencias, ¿no? Yo pensé que está dando clases de cómo ser presidente de Venezuela. No, si no era capaz ni de eso. Le decían lo que tenía que hacer. Pues ahora se dedica al oficio de dar conferencias. La última que era fe y política. Solo que dio la mala casualidad de que en el público se levantaron varias personas acusándolo de ser un ladrón y que cuando iba a devolver el dinero que había robado a Venezuela. Porque la empresa Citgo se la quedó el Estado norteamericano, bueno, los empresarios norteamericanos, y al señor Guaidó parece ser que le cayeron unos cuantos millones de dólares en concepto del trabajo bien realizado, ¿no? Estos son los personajes de la oposición venezolana. Por tanto, con este historial difícilmente pueden ser creíbles. Pues sí, así es. Guaidó, me acuerdo de Guaidó, y se proclamaba y fue a dar conferencias, bueno, fue a dar entrevistas a España, y ahí en España también se gesta mucho del apoyo, ¿no? Eduardo y Javier, porque en España pues también hay mucha gente que ve con enfado a Maduro y a Chávez, y bueno. A ver, Javier, tú tengo entendido que asististe a Venezuela y fuiste observador internacional. Entonces, pues la pregunta obligada es, Javier, ¿qué viste? Si nos puedes decir, creo que es muy importante, y después ya te cuestionaré algunas cosas, pero ¿qué viste ahí? Bueno, no es la primera vez que iba a una observación electoral. Durante el tiempo que fui vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, en esa labor de relaciones internacionales del Parlamento participé como observador internacional en múltiples elecciones en América Latina, y algunas de ellas eran en Venezuela. Volví a repetir este año, invitado por el Consejo Nacional Electoral en calidad de veedor internacional. Antes se llamaba acompañante internacional, ha habido una modificación en la ley orgánica electoral y ahora somos veedores internacionales. Pues lo que pude asistir es a uno de los procesos más seguros, rigurosos, con contrapesos que existen en el mundo actualmente. ¿Y por qué lo digo? Porque eso no lo cuentan los grandes medios de comunicación, porque tiene una serie de verificaciones en las que participan todos los actores que se presentan a las elecciones. En este caso hablamos de 10 partidos políticos, en los cuales, por ejemplo, se hace una verificación de las 30.000 máquinas electorales
justo antes de ponerlas en los centros de votación. En esas verificaciones están presentes los técnicos electorales de la oposición, de los partidos de la oposición. Pudimos asistir a ellas, pudimos asistir a la puesta de las mesas en muchos colegios electorales, cómo se hacía un simulacro electoral de la herradura, que es como se llama, del proceso de votación, en el cual, por ejemplo, hay controles biométricos, existe captahuellas, luego te vas a esas máquinas que están absolutamente auditadas y encriptadas, como he dicho anteriormente, ejerces tu derecho de voto secreto y posteriormente se te entrega un comprobante del voto que has puesto en la máquina para que tú puedas comprobar que coincide y luego lo depositas en una urna. Nosotros estuvimos comprobando que todo estaba correcto y luego el día de la votación, el domingo 28 de julio, nos recorrimos muy de mañana al comienzo de las elecciones y a recorrer decenas de colegios electorales. Yo estuve en cerca de 26 colegios electorales. La tranquilidad era la nota absoluta dominante. La alegría. Realmente llevan más de 30 elecciones en Venezuela desde que se cambió la Constitución y el pueblo venezolano está acostumbrado a votar. Yo me encargaba de hacer lo que nos corresponde a los observadores electorales, pedir si estaban las garantías, si existían testigos, interventores, los llamamos en España, de todos los partidos políticos. Sí, la oposición estaba presente en todas las salas de votación, preguntaba en cada colegio y así lo reseñaba en mi informe de si podían ejercer sus funciones y su derecho a voto y todo estaba correcto. Yo me acuerdo de un colegio electoral que había 7 testigos de la oposición y solo uno del partido que se presentaba a la reelección por medio de Nicolás Maduro. Entonces, la tónica general que vi fue normalidad absoluta, posibilidad de votar con respeto y que todos los partidos políticos, vuelvo a decir, esos 10 partidos políticos podían ejercer las funciones que les reserva la Constitución, como pasa por ejemplo en España cuando hemos sido alguno interventor electoral. Lo que sí es cierto que eso se rompió unos minutos antes del cierre electoral y ya empezaron como si hubiera sido, yo ya he comprobado que era un plan coordinado, la violencia en diferentes puntos de Venezuela y sobre todo muy centrado en los colegios electorales y también con participación, por desgracia, de algunos de esos testigos para impedir o dificultar un poco el conteo electoral para la transmisión de los datos que se hace a través de canales dedicados por medio de los técnicos del Consejo Nacional Electoral. Y a partir de ese momento fue una violencia inusitada, increíble. Mira que yo he estado cuando fueron las guarimbas, aquellos pues movimientos de terrorismo callejero que duraron mucho tiempo. También fui como eurodiputado a saber lo que pasaba y hacía muchos años que no veía tanta violencia. De hecho, se atacaron incluso los hoteles. Mi propio hotel se atacó con cócteles Molotov, se hirió gravemente a un policía, se quemó una moto. En otro en otro hotel donde estaban los veedores internacionales, a la posta, el retén de seguridad de la policía venezolana se le tiroteó, varios policías heridos de bala. Nos tuvieron que evacuar de madrugada porque corríamos peligro, porque había una intencionalidad de diferentes grupos que parecían coordinados de atacarnos a nosotros, que solamente éramos unos ojos, no habíamos interferido en el proceso y simplemente íbamos a dar fe. Es algo que no se ha contado en mi país jamás y que no se está contando en la mayoría de los medios occidentales. Pero vuelvo a repetir, tranquilidad absoluta para realizar la votación, y eso no solo me lo decían fuentes gubernamentales, sino los propios partidos de la oposición, que llega un momento en el cual se intenta impedir el recuento normalizado, como había pasado en otras elecciones que yo vi, pues de ese proceso electoral. Gracias por compartirnos esta experiencia, Javier. Debe haber sido muy enriquecedora, sobre todo cuando es que, bueno, hay muchos presentadores o conductores de televisión o presentadores de televisión que solo se sientan a leer, pero no tienen idea de lo que es ser un periodista en el campo de batalla, ya sea en las elecciones o en la guerra. Te voy a preguntar, Eduardo, pero te pido permiso que me dejes hacer la siguiente pregunta a Javier, y ahora te explico por qué, porque esa nos dará paso a la pregunta que te quiero hacer. Javier, ¿qué crees tú que falló, o si es que falló algo, o hay un punto delgado, flaco, donde
un hueco donde no se cubrió bien ciertos puntos, qué falló, donde la oposición de ahí se sujetó, de ahí se agarró para atacar las elecciones y entonces pues generar toda esta polémica a nivel mundial para que le llegaran WhatsApp también a mi tía y decir, mira, Maduro se quiere quedar con la presidencia. Entonces, ¿qué tú crees que haya fallado ahí para que la oposición de ahí se haya tomado como pretexto y haya atacado a las elecciones? Y te lo pregunto por dos cosas. Uno, porque sí también vimos que había miles de personas apoyando a esta señora Corina y a Edmundo, ¿cómo se llama? González. Había mucha gente apoyándolos, o sea, que estaban en contra de Maduro. Y dos, después, y esta será la pregunta para Eduardo, la reacción internacional me pareció un poco extraña que Lula da Silva junto con Biden le pidieran a Maduro transparencia, que el propio Petro de Colombia le pidiera transparencia a Maduro. Entonces, bueno, esa será la pregunta para Eduardo, pero sí te pregunto esto, Javier, ¿qué falló? Porque sí también vimos a miles de personas en las calles apoyando a Corina y a su candidato Edmundo. Por favor, Javier. Sí, bueno, lo primero decir que evidentemente la parte de la oposición tiene también su respaldo y de hecho así se han recogido en los dos boletines electorales y sobre todo en el último boletín electoral, que tiene más del 40%. Lo que pasa es que Nicolás Maduro ganó con el 51%. Y es curioso que los grandes occidentales nos han enseñado, sí, los cierres de campaña y las movilizaciones de esa parte de la oposición, que como repito no es toda, esa parte de la oposición que tiene delirios golpistas, pero no nos han mostrado, por ejemplo, las manifestaciones chavistas que han sido el cierre de campaña de Nicolás Maduro. Nosotros no asistimos por cuestión de independencia, pero lo pudimos ver a través de las imágenes de televisión. Había cientos de miles de personas, ¿no? Con lo cual el chavismo también es una fuerza real, una fuerza importante y para mí, viendo los resultados, la fuerza mayoritaria. Lo que pasa es que aquí hay que contextualizar. Aquí se desarrolló desde el principio, también se desarrolló en el año 2015, yo también era veedor, donde ganó la oposición, una campaña generalizada de todos los grandes medios de comunicación, y tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo, de la guerra cognitiva, de decir que estas elecciones iban a ser fraudulentas. En 2015 eran fraudulentas hasta el minuto en el que el Consejo Nacional Electoral, su rectora, Tibisay, manifestó que había ganado la oposición. Ahí pasaron en un segundo de no ser fraudulentas a ser absolutamente verificables, maravillosas, porque había ganado la oposición. Y aquí se fue calentando el ambiente inmediatamente antes para convencer a la gente de que no era posible que ganara o que reeditara su elección Nicolás Maduro. Es decir, suministrar la percepción. La guerra cognitiva hay que señalar. Sabemos de ella porque está diseñada desde el cuartel de transformación de la OTAN en Norfolk y lo que pretende, como hemos decidido, es por medio de las ciencias cognitivas y lo que se llama las neuroarmas, la imposibilidad de la gente de generar pensamientos complejos. Por ejemplo, uno de los ejemplos fue lo de las elecciones de cuando Trump, la utilización de la inteligencia artificial en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasó? Que a la vez que se generaban esos hechos de violencia, Venezuela fue el país, sufrió uno de los ataques cibernéticos, el más grande de su historia, sobre tanto los servidores como toda la parafernalia cibernética del Consejo Nacional Electoral. Así está reconocido no por mí, sino por técnicos de todo el mundo. Fue uno de los países más atacados del mundo, con lo cual se impidió que durante 6 horas se pudieran transmitir los primeros boletines. Por el arrojo y sobre todo en la buena profesionalidad de los técnicos del Consejo Nacional Electoral, se consiguió 6 horas después, como digo, del cierre de los colegios, llevar pues los resultados electorales que se anunciaron. Pero ya se había sembrado, en primer lugar, la duda, y en segundo lugar, porque esas horas se dedicaron a agitar violentamente la calle, terriblemente, terrorismo callejero, se atacaron colegios, se atacaron, quemaron hospitales, se asesinaron funcionarios de la seguridad, se atacaron las sedes del partido gobernante, y con lo cual lo que se estaba intentando crear es lo que se denomina, cuando se analizan los desplazamientos ilegales del poder, una revolución de color. Pues un golpe de Estado, pero de nuevo cuño 2.0, ¿no? Para crear inestabilidad en el país. Entonces, que sembraron la duda.
¿Qué problema había? Que en otras elecciones no hubo ningún problema en dar esos resultados en tiempo y forma, pero aquí se impidió de manera violenta. Entonces, lo que hizo para mí muy bien y no mal, o sea, por eso no estoy hablando mal, es pues acudir el presidente reelecto a la Constitución y en ese caso a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por ejemplo, el capítulo 4 en su artículo 155, que habla que los datos completos se tienen que comunicar dentro de los 30 días siguientes a las elecciones. Y después recurrir, como había esa controversia, ¿cómo lo solucionamos eso en un país normalizado? ¿Nos matamos a tiros? ¿Nos quemamos los unos a los otros? ¿Nos lanzamos amenazas de muerte? No, se recurre a la Constitución y el presidente de Venezuela ha acudido a la sala de lo electoral del Tribunal Supremo Electoral para que dirima qué ha pasado aquí. Frente a, por ejemplo, la oposición que decía que tenía el 80% de esas actas, creó una página web en el cual no subió ni siquiera el 80%, sino subió solo el 30%, que está ya comprobado que la mayoría de ellas eran fraudulentas. No tenían las firmas del técnico o eran, por ejemplo, actas ceros las que se hacen antes de hacer el recuento o que todas las firmas eran iguales y encima con una alucinante incredibilidad que se la ha creído todos los medios de comunicación del mundo occidental, en el cual decía que habían ganado en el 80% de los colegios electorales de toda Venezuela, lo cual es incluso estadísticamente irreal absolutamente. A partir de todo, en esta semana se ha convocado por ese Tribunal Supremo, que es la mayor autoridad de Venezuela, a todos los partidos que se presentaban a estas elecciones. Se han presentado todos menos uno y todos ellos ya han consignado las actas de sus testigos y el Consejo Nacional Electoral ha presentado ya todas las actas que tenía, que no tiene obligación de publicar, porque las actas en el sistema, es que hay que respetar los sistemas electorales de los países, es que eso es lo que no entiendo, ¿no? Que las actas se utilizan para cuando hay discrepancias entre, por ejemplo, una verificación de la máquina en lo que dice un testigo, pero los conteos se realizan de otra forma. Entonces el problema es que no ha habido ni un interés, y yo también lo digo por parte de Lula, lo digo por parte del presidente de México, no ha habido, por lo menos en la espera que se hace a un país al que respetas y según Carta de Naciones Unidas en las relaciones de los países, en dejar que su ordenamiento interno, que es constitucional, votado por la mayoría de los venezolanos, resuelva esta situación sin agitar pues la calle y que se produzcan los muertos que se han producido. Y luego me pregunto por qué el señor Eduardo, el candidato de María Corina Machado, que prácticamente era un muñeco, un guiñol, se autoproclama candidato exactamente igual que Juan Guaidó, al que nadie le pidió las actas a pesar de haberse proclamado en una plaza, pero por las cuestiones geopolíticas que hablabais antes, curiosamente, al día siguiente el Departamento de Estado dijo que todavía no lo reconocía. No me lo hagas tocayo de Eduardo, Edmundo. Edmundo, perdón. Sí, perdón, te interrumpí, si gustas acabar. No, ya había acabado, simplemente eso, que disculpa Eduardo, ha sido un lapsus, pero me refería, sí, a Edmundo. Pero sí, oye, qué ganas, ¿no? Y pues qué cinismo, ¿no? Cuando veo que alguien se autoproclama ganador sin esperar los resultados, qué falta de respeto al trabajo de los otros, qué falta de respeto a la gente que acude a votar, qué falta de respeto a muchas cosas, ¿no? Pero más allá de la falta de respeto y de las cuestiones de modales o de educación, sí me parece, pues, también todo ligado al Departamento de Estado de Estados Unidos, y ahí veíamos a Anthony Blinken también hablar y pronunciarse sobre las elecciones. Ahora sí, Eduardo, ahora sí ya damos paso a esta parte de la reacción global internacional. Me pareció extraño, a Lula y a Biden en una llamada conjunta pedirle transparencia a Maduro en las elecciones. A Gustavo Petro, el presidente de Colombia, también es parte de este mismo, que tú eres especialista en la cuestión de la guerra cognitiva y de la manipulación. Me gustó este término que usaste, Javier, de la guerra neuronal o arma neuronal. También cayeron, ¿cómo explicar esa reacción también mundial de pedirle cuentas y transparencia a las elecciones de Maduro cuando todavía ni siquiera había una declaración formal constitucional? Eduardo, por favor.
se dejaron llevar con demasiada prontitud, digamos, y también son seres humanos e influidos también por la bola mediática que se organizó, ¿no? Y aparte que la política de algunos dirigentes latinoamericanos siempre está mirando al norte, siempre está mirando con mucho miedo al norte e intentan, como en este caso, mantenerse en un espacio intermedio. Al final, tanto México como Brasil como Colombia acabaron diciendo, cuando escucharon la intervención de Maduro, explicando que ellos tenían su modelo y un procedimiento y un proceso que no podía saltarse nadie, ni presidente ni oposición, porque para validar unas elecciones hay unos protocolos de actuación que no porque lo pida la CNN vas a tener que violar tus propios protocolos de votación para hacer el gusto a las televisiones norteamericanas o a la televisión española, sea lo que fuera, ¿no? El proceso electoral venezolano, como todos los procesos, incluido el español, tarda días y días en legitimarse y en dar los resultados exactos y definitivos. Lo que se da las primeras noches no son sino proyecciones más o menos ajustadas al resultado final. Pero hasta que no se acaban de votar, por ejemplo en España o en Francia o en cualquier otro país, no se acaban de votar, por ejemplo, los votos que vienen del extranjero, no acaba de cerrar la elección. Y esto tarda días y semanas, ¿no? Así que lo que es permisible y legalmente normal en cualquier país europeo, parece que no se lo podemos permitir al pueblo venezolano, ¿no? Ni siquiera al pueblo brasileño. Pero yo entiendo la posición de los personajes, lo que no entiendo en absoluto, la posición del canciller chileno, que eso sí que me pareció vergonzoso, la posición del canciller chileno. Entiendo el miedo, entiendo esa situación de malestar. Después reaccionaron muy bien, porque por ejemplo la OEA, que quería evidentemente, ya sabemos cómo es y a quién no obedece, quería imponer ya sanciones al presidente Maduro de Venezuela, no ha podido generar un acuerdo unánime, puesto que tanto México como Colombia y tal, influyeron decisivamente en que no se tomara una resolución contra Venezuela. Sí que hay una de cal y una de arena, ¿no? Es decir, pero estamos hablando de política en términos importantes. Y yo quisiera hacer una reflexión que Javier seguro que también conoce, y es la posición de algunas ONGs, yo las llamo así, bueno, en este caso es una fundación, que históricamente sí que habían participado en la elección, en el control de las elecciones en Venezuela y en algún otro país latinoamericano, y tenían un cierto marchamo de honestidad, todo hay que decirlo, ¿eh? Era la Fundación Carter. Pero la cosa ha cambiado radicalmente. La Fundación Carter ya ha dejado de ser esa organización, digamos, esa ONG, porque ha caído en manos de su presidente en este momento, es un miembro de la USDA, es decir, de una organización derivada que está financiada por el Pentágono y un personaje que intervino decisivamente en la guerra en Yugoslavia y en la guerra en los Balcanes. Es un agente de la inteligencia norteamericana que ahora es presidente de esta Fundación Carter, que ha variado completamente de orientación, ¿no? Y evidentemente ha sacado un comunicado diciendo que la votación es fraudulenta. Por otro lado, ahora ya está corriendo estos días, una lista enorme, encabezada por el señor Pérez Esquivel, de intelectuales y políticos latinoamericanos y europeos apoyando a que efectivamente, por los datos que tenemos, las elecciones en Venezuela han sido unas elecciones justas, ¿no? Así que tenemos esta batalla, digamos, también en las redes, y esta batalla cognitiva, esta batalla por el relato, como íbamos diciendo, ¿no? Porque en el fondo, como dije al comienzo, estamos en una guerra híbrida, lo que se ha hecho contra Venezuela, en la que la clave estaba también la acción, digamos, de provocar desórdenes, porque la cantidad de hospitales quemados, de estaciones de metro, de lugares públicos asaltados, escuelas, universidades, que se han incendiado por los alborotadores
que no están de acuerdo con el resultado electoral, da que pensar que efectivamente era un intento de golpe de Estado que no ha acabado de funcionar. Fundamentalmente porque el ejército antes de las elecciones dijo que respetaría el resultado electoral y después ha hecho lo mismo, ha respetado el resultado electoral. Por eso no ha funcionado también el golpe de Estado y por la movilización popular, que evidentemente ha dado la victoria al señor Maduro, que ha sido el más elegido. Oye, pero van a acusar de blasfemia, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes del centro Carter. Dice construyendo Building Hope, construyendo esperanza, mira, ondeando la paz. ¿Cómo? A ver, ¿cómo estás dudando de esas intenciones? Como decía el filósofo, ¿no? Dudo, luego existo. Así que, como existo, dudo. Eso es un tema que otro día, cuando tengamos ocasión, podremos hablar de las ONGs y el impacto enorme que han tenido en esto, como que Javier iba diciendo, de la guerra cognitiva, ¿no? Cómo, por ejemplo, determinadas ONGs han justificado la masacre y el genocidio por acción o por omisión. Yo pongo un detalle, una nota importante que también chocará a la gente. Seguro que todos recordamos, hace no muchos meses, que en Gaza participó una ONG que era de un famoso cocinero español que ha montado una ONG para llevar alimentos a Gaza, supuestamente. Y que algunos de sus miembros fueron asesinados por una bomba del régimen de Israel. Pues bien, el espigón donde se recibieron los alimentos que esa ONG produjo, que ya no participa, ese espigón fue el medio como las fuerzas de intervención de Israel entraron para matar a varios, lo que ellos llaman, varios cientos de militantes de Hamas en la zona. Es decir, utilizaron ese camino que había abierto una ONG con buena voluntad para dar de comer a la población. Ya repito, la ONG ha desaparecido y curiosamente también esa ONG estaba dando de comer a las tropas israelitas porque tenía un contrato con el gobierno israelí para dar de comer a las tropas israelitas que estaban matando a los gazatíes y a los palestinos en el otro lado. Y en el otro lado decía que iba a llevar comida a los pobres palestinos que estaban siendo masacrados por los soldados que le alimentaban, ¿no? Esto es una ONG. Esto es una ONG, no. Esto es un negocio. Entonces, y es el negocio de la muerte. Es como otras ONGs de las que podremos hablar en su momento y que estoy convencido porque la investigación ya está bastante adelantada y además partimos de la experiencia personal del que suscribe, en este caso, también sobre el tema de las ONGs, que es un tema que tenemos que hablar largo y tendido porque hay mucho de lo que hablar. Y la Fundación Carter es un ejemplo precisamente de esto. Caray, sí, a muchos les cae bien Jimmy Carter, bueno, les caía bien Jimmy Carter. Sin duda hay que tener mucho cuidado con las medias verdades, porque sin duda hay cientos de miles de personas en Venezuela que apoyan pues a Corina, ¿no? Y sin duda esta Centro Carter ha apoyado a miles de personas porque dice Fighting Disease, sí, ha curado a miles de personas, le ha alimentado a miles de personas, como la fundación o como el cocinero el chef que dices de Gaza, pues sin duda también alimentó a muchos palestinos, pero ¿qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, no es todo y no es blanco-negro, sino también con esas medias verdades, pues te venden o te meten en la cabeza de que son los buenos del cuento y no es tan así. Javier, para ir cerrando el programa, hermanos colombianos, hermanos venezolanos, hermanos argentinos, bueno, venezolanos ahora no porque vamos a tomar el ejemplo de Venezuela, o sea, de Venezuela para el mundo, así que hermanos argentinos, hermanos españoles, hermanos estadounidenses, hermanos mexicanos, vamos a preguntarle a Javier, y ojo Javier, digo hermanos no porque ni soy religioso, ni tengo nada que ver con cualquier ideología de estas de hermandad, sino porque considero que todos
pues deberíamos de estar unidos, estamos unidos por la genética y por la biología como hermandad, entonces por eso les digo hermanos a todos, porque en realidad esto de la igualdad pues sí debe de predicarse. Bien, hermanos, todos le preguntamos a Javier, ¿qué lección debemos de tomar los países de lo que viste en Venezuela, Javier, por favor? Pues con todo el respeto del mundo y que hable desde otro país, ¿no? Yo creo que tipos de oposición como la que representa María Corina Machado, no me refiero a todos sus seguidores que pueden haber sido engañados, no es la que debe prevalecer. Porque yo llevo estudiando a esta señora desde hace mucho tiempo y es una persona que juega dentro de lo electoral o lo constitucional cuando le interese, pero lo que quiere es un cambio de poder sea como sea. Ella ha apoyado las sanciones, son medidas coercitivas unilaterales fuera de derecho internacional, las sanciones solo las puede poner el Consejo de Seguridad, 900 sanciones que han causado un grave daño económico a su país. Hay muchos analistas que la califican como guerra económica, es decir, es económica pero es guerra. Ha apoyado la invasión de su país. Mi hermano José fue asesinado en la invasión de un país como Irak, del que se nos habló que tenía armas de destrucción masiva, que lo destruyó para muchos años, que causó más de 1 millón de muertos. Una oposición que raya en el fascismo, porque yo les he escuchado, niega al otro, en la deshumanización de sus congéneres, con un odio así, por ejemplo, en el listado que tengo yo, que se ha publicado en Venezuela, hay muchos asesinatos de líderes comunales, líderes de calle, pertenecientes al partido gobernante. Entonces, que no se instale ese tipo de partido político con tintes fascistas. Como decía antes, y lo quiero repetir porque eso no lo dicen los grandes medios de comunicación, hay muchos partidos de oposición en Venezuela y, por ejemplo, todos que se han presentado ante el Tribunal Supremo Electoral han reconocido que las actas de María Corina y Edmundo eran falsas o estaban falsificadas y, sobre todo, han pedido que haya paz en su país. Entonces, que haya una posición patriótica en el sentido de querer a tu país. Como yo creo que en el Código Penal de mi país, si yo pidiera la subversión de la Constitución de mi país pagado por un país extranjero y una invasión, yo sería reo de traición. Creo que está cerca de los 30 años, 28, 30 años de prisión. Que no exista esa oposición. Que gane en buena lid, porque en Venezuela ellos ya han ganado elecciones, tienen 4 gobernaciones. En 2015 ganaron prácticamente por goleada al chavismo, lo que pasa es que el chavismo luego se recuperó porque es una fuerza potente, que se respeten al otro. Lo que pasa es que yo creo que este tipo de oposición trabaja para los intereses económicos de otro país y no del suyo. Pues buena lección que deberíamos de aprender todos, ¿no? Y sobre todo esto me impactó lo que dijiste, porque mucha gente no sabe qué es fascismo, pero así, tan fácil, querer o pedir la eliminación del otro, desconocer, simplemente el desconocer al otro, desconocer su existencia, pues es pedir prácticamente la muerte, ¿no? Pero con palabras bonitas, pero el desconocer al otro, no escucharlo, no incluirlo, no llamarlo al diálogo, sino simplemente está desconocido, me parece que es muy importante tenerlo en cuenta como pues un matiz, el primer escalón del fascismo aterrador. Eduardo, algo que se nos escape, algo que incluso le quisieras preguntar a Javier, ahora que lo tenemos aquí, ya sé que es pues tu amigo, pero enfrente del público, algo que le quisieras preguntar o que se nos escapa, por favor. No, solamente un detalle más para redondear lo que decía Javier, ¿no? Y es sobre el candidato. Sobre el candidato y no la candidata. Realmente el candidato es un señor ya muy mayor, que lo que pretendía la señora Corina es que, como no puede presentarse a elecciones porque está inhabilitada por profundos delitos que había cometido y está penada por los tribunales, no puede presentarse. Entonces pretendía gobernar a través de este señor, que es ya bastante mayor. Edmundo González Urrutia, que se llama así el candidato, tiene una larga trayectoria precisamente de haber participado en el genocidio de Guatemala
y de El Salvador. Estuvo como agregado de las embajadas de Venezuela en su momento y de Estados Unidos también, asesorando a los grupos que se dedicaban en Guatemala, por ejemplo, al exterminio de los sacerdotes. Su jefe, que era el embajador, lo llamaron el Matacuras, porque se dedicaba precisamente en Guatemala al asesinato de sacerdotes católicos que en la época de Ríos Montt, por ejemplo, tuvieron que pasar la Iglesia Católica tuvo que pasar a la clandestinidad, porque eran exterminados. Donde los pillaban, los fusilaban inmediatamente. Pues bien, este señor Edmundo González Urrutia ha salido su biografía y se ha ido repartiendo por las redes y efectivamente hemos comprobado algunos datos y efectivamente es cierto, ¿no? Había participado en la represión y el genocidio, porque lo que pasó en Guatemala es exactamente un genocidio también, ¿no? Sobre todo para los indígenas. Las cifras de muertos en aquel momento eran estremecedoras, más de 250.000 de muertos. Bien, pues este señor estuvo envuelto en todas estas circunstancias, así que de semejante candidato no podríamos esperar nada especial. Y por último, si alguno o alguna quisiera revisar mi afirmación de la Fundación Carter, el actual, CEO de esta fundación se llama Paigel Alexander. Había trabajado para la USDAI, que como dije era una organización dependiente del Pentágono, y además trabajó como consultor para la Fundación Rockefeller y de la Open Society Institute de George Soros. Así que tiene una larga y dilatada experiencia en manipulación, ¿no? Y estuvo encargado por parte del Pentágono de la reconstrucción de la ex Yugoslavia, es decir, de la limpieza étnica y política que se hizo en la ex Yugoslavia cuando la OTAN bombardeó el país, ¿no? Después entraron y fueron eliminados dirigentes políticos, dirigentes sindicales, de los cuales no se ha vuelto a saber de ellos y evidentemente la prensa no ha dicho ni pío, no dijo ni pío, ¿no? Es decir, que los datos están ahí, si alguien quiere recogerlos, están en internet, se pueden buscar y fácilmente se pueden encontrar. Así que son ideas que estamos viendo. Y una última reflexión, ¿no? Estamos asistiendo a lo que decíamos la semana pasada, a cómo se desarrolla o se intenta desarrollar una guerra híbrida, ¿no? Una guerra en la que vale la violencia, en la que vale la manipulación mediática, en la que vale la manipulación de las mentes. La guerra cognitiva forma parte de la guerra híbrida. De eso también hablaremos en futuras ocasiones, si se presta la ocasión. Y realmente vemos cómo esto hay que verlo en un contexto global, ¿no? En un contexto donde lo que se está discutiendo es un mundo nuevo que nace. Venezuela quiere participar de ese mundo que nace y un mundo viejo que intenta mantener el poder al costo que sea. Y no le importa ni llevar la guerra, ni llevar el genocidio, ni aplicar el robo, no le importa nada, mientras puede mantener su status quo y su dominio, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estas elecciones en Venezuela. Pues muchas gracias, gracias. Oye, eso está tremendo, ¿no? O sea, como un ex de la CIA está ahora de director de las ONGs, la mayoría que están, para mi punto de vista, percudidas, manoseadas, se presenta, y les digo así, como una organización de ovejitas, ¿no? O sea, para proteger a las ovejitas. Qué terror, qué terrible. Y qué bueno que lo traes aquí en el programa. Gracias, Eduardo. ¿Tu conclusión, Javier, por favor? Bueno, yo creo que os animo, con la profundidad que lo hacéis, a que podáis dedicar un programa a analizar las ONGs, que hay que distinguir, ¿no? Existen ONGs
pequeñas que hacen su buena función, pero existen las grandes ONGs que forman parte del poder blando normalmente de los estados, pero en este caso del que estamos hablando, de lo que se llama el poder blando, que a veces no es muy blando porque propician golpes de estado del poder de Estados Unidos. Yo os quería recomendar para terminar, y os vais a sorprender, que si queréis saber cómo se ha diseñado este golpe de estado, intento de golpe de estado en Venezuela, vayáis a un documento que se llama Cómo detener un golpe, que se hizo para el Wilson Center en julio de este año por el estratega Mark Feuerstein. Cómo detener un golpe, yo creo que lo podéis encontrar porque está en abierto, que también curiosamente ha pertenecido a la USAID y siempre ha estado cercano a diferentes problemas que han tenido disímiles países en América Latina. Muy cercano, por ejemplo, a los golpes últimos o intentos de golpes que ha habido en Bolivia, en Perú, etcétera, etcétera. Leeros, veréis prácticamente el diseño previo para intentar dar un golpe de estado en Venezuela y recuperar el petróleo y esos minerales extraños, toda la potencia que tiene ese país, e impedir sobre todo que si cuando Venezuela se integre en los BRICS Plus pueda ser sostenedora de esa nueva moneda que quieren lanzar los BRICS para contrapesar o por lo menos para garantizar su soberanía frente al dólar, que va a estar respaldado no por asientos electrónicos, no por cambios flotantes, sino por los recursos naturales de los países que componen los BRICS. Ahí está todo lo que hay detrás de esto. No se trata de democracia, no se trata de derechos humanos, se trata de geopolítica, por desgracia. Javier Couso, muchísimas gracias por estar aquí en el programa, te agradecemos mucho. Gracias a ti, Eduardo, pues por traerlo, invitado de Eduardo, en estos sábados con Eduardo Luque, que pues tienen de todo, y a veces siempre le decía a Eduardo que tiene una forma muy peculiar, muy singular de contar las cosas, a veces con mucho humor, a veces con mucha ansiedad que te provoca la injusticia, y te agradecemos mucho a nombre de la comunidad Detrás de la Razón. Gracias. Javier, te va a pedir que primero a Eduardo, normalmente, a veces, no siempre, pues cerramos con la cereza del pastel. Entonces, la cereza del pastel quiere decir que escojas solo una palabra, apelando a tu capacidad de síntesis y abstracción, y nos expliques en 20 segundos por qué escogiste esa palabra. Primero, pues, Eduardo, para que tú tengas tiempo de escoger tu palabra, que represente ya sea el programa de hoy o una preocupación personal, profesional, que no tenga nada que ver con el programa de hoy, que tenga que ver con las cuestiones, lo que tú quieras, pero escoge una palabra y por qué escogiste esa palabra. Así que, Eduardo, pues tú ya eres experto en las cerezas del pastel, por favor. Una palabra. No te hago caso y no escojo una palabra, sino escojo un proverbio de Antonio Machado que dice: tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Esto es lo que tenemos que buscar en este momento. Tu verdad no, olvídate de tu verdad. La verdad, hay que buscar la verdad, con mayúsculas, y hemos de ir a buscarla entre todos. Esta es mi reflexión final. Qué bonito, ¿no? O sea, tu verdad no. Eso quiere decir que la mía tampoco, sino ven conmigo a buscarla. Qué bonito. Gracias, Eduardo. Pues ya ves la cereza del pastel, ¿verdad? Javier, por favor. Pues la mía sería respeto. Y respeto en relación a que se respete la soberanía de los países, se respete la democracia de los pueblos, se respete un orden que se base precisamente en el respeto y no la imposición. Pues muchísimas gracias. Respeto y verdad. Y pues yo también quiero contribuir. Acción para poner en acción tanto la propuesta de Eduardo como la propuesta de Javier. Hay que actuar y no hay que quedarse de brazos cruzados, sino hay que quejarse, si hay que salir a la calle y protestar y levantar la voz, pues hay que hacerlo. Y si hay que decirle pues a mi hermano, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, oye, mira, ¿por qué no vamos a buscar la verdad conjuntamente? Pues hay que hacerlo. Y si hay que respetar, pues hay que respetar. Muchísimas gracias, Javier. Un gran abrazo, hermano. Gracias. Bienvenido aquí a Detrás de la Razón. Y cuando quieras tú, pues aquí es tu casa también. Está abierto el micrófono. Claro,
Eduardo, si nos permites usar de tus amistades y tus contactos. Gracias. Por supuesto, gracias. Ningún problema. Gracias. Eduardo, pues es tu casa también, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, desde que estábamos en Irán, imagínate. Gracias, gracias. Y nos vemos hasta la próxima. A ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos como siempre. Hasta la próxima. Buenas noches allá en España.